El encuentro ardiente. La tarde de aquel jueves parecía ordinaria para Patricia. Su jornada estaba llena de reuniones interminables, cifras que no cuadraban y una lista de tareas que parecían nunca acabar. Había logrado, por fin, escapar de la oficina para asistir a una conferencia de negocios en un exclusivo hotel de la ciudad. Aunque su mente estaba agotada, sabía que estas reuniones eran clave para mantenerse en la cima de su carrera. Pero esa tarde, algo más que trabajo estaría esperando por ella. Al llegar al hotel, el brillo metálico de los rascacielos reflejaba la luz dorada del sol, mientras un aire cálido se deslizaba por las calles. Patricia cruzó el lobby elegante, rodeada por hombres y mujeres bien vestidos, todos con ese aire sofisticado que ella había adoptado con los años. Llevaba un traje negro que resaltaba su figura esbelta, el cabello oscuro recogido en un sencillo pero elegante moño. Nadie en la habitación sabía que, por dentro, Patricia era una mujer que aún luchaba con dudas y miedos ocultos, esas pequeñas grietas que no mostraba al mundo. La conferencia comenzó de inmediato, pero la atención de Patricia no estaba en las estadísticas ni en los oradores. Sus ojos buscaban algo, alguien que la distrajera de sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio, un hombre que estaba parado cerca del escenario, escuchando en silencio. Tenía una presencia arrolladora que hacía que la sala se sintiera más pequeña. Su rostro era fuerte, con una mandíbula marcada, ojos oscuros como la noche y una mirada que parecía atravesar el alma. Se le notaba que estaba ahí no solo como espectador, sino como alguien que dominaba el espacio, que era dueño de su propio entorno. Felipe. Cuando sus miradas se cruzaron, Patricia sintió como si el aire a su alrededor cambiara, como si la temperatura en la sala hubiera subido de repente. Era algo que no podía describir, solo lo sentía. Un ardor, una chispa que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Él sonrió brevemente, esa sonrisa que no se ofrecía fácilmente, como si fuera consciente de la conexión que acababa de ocurrir. Patricia, normalmente segura de sí misma, se sintió repentinamente fuera de lugar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su cuerpo reaccionaba de esta manera ante un hombre que acababa de conocer? La conferencia avanzaba, pero Patricia no podía quitarse a Felipe de la mente. Cada vez que lo miraba, veía una energía primitiva, como un volcán a punto de estallar. Era imposible no sentir su magnetismo, su imponente presencia que le robaba la atención sin esfuerzo. Se dio cuenta de que estaba observándolo más de lo que debería, pero en lugar de avergonzarse, algo en su interior la impulsaba a seguir mirándolo. Finalmente, durante un receso, Patricia decidió acercarse al bar, esperando que la multitud la ayudara a diluir la sensación de incomodidad que la había invadido. Al acercarse, se encontró con que el mismo hombre, Felipe, estaba allí, aparentemente solo, mirando el horizonte a través de las ventanas. No pudo evitarlo. Se acercó. ¿O qué tal? Y dijo Patricia, su tono profesional, pero sus palabras parecieron un susurro en su propia mente. Felipe la miró sin prisa, como si ya la estuviera esperando. Un leve destello de reconocimiento brilló en sus ojos, y antes de responder, la observó de arriba abajo, evaluando cada detalle de su presencia. La forma en que se erguía, su confianza, la mirada decidida. Un gusto. Su voz era profunda, tranquila, como el sonido del viento antes de la tormenta. No esperaba encontrar a alguien tan intrigante en una conferencia de negocios. Patricia, ligeramente sorprendida por el tono directo, pero no del todo incómoda, le sonrió con una mezcla de desafío y curiosidad. La vida está llena de sorpresas, respondió, sin poder evitar que una pequeña chispa de diversión apareciera en su voz. El aire entre ellos parecía cargado de una electricidad inexplicable. El espacio era pequeño, pero la tensión que emanaba de él lo hacía sentir inmenso. Sin decir más, Patricia tomó una copa de vino y lo miró a los ojos. Felipe no dejó de mirarla, con esa intensidad que parecía no tener fin. ¿Qué te trae por aquí? Y preguntó Patricia, buscando encontrar algo más en él, una pista que pudiera ayudarla a entender por qué sentía una atracción tan fuerte. Felipe se encogió ligeramente de hombros. La misma razón que a ti, respondió, su tono serio, pero con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Negocios, por supuesto. Aunque siempre hay algo interesante en estos encuentros, ¿no crees?
La charla continuó por unos minutos, pero Patricia ya no estaba interesada en los detalles mundanos de la conferencia. Lo que realmente le intrigaba era este hombre frente a ella, esa fuerza imparable que parecía irradiar desde su ser. A cada palabra, a cada mirada, se sentía más atraída, más perdida en su presencia. «Te debo una bebida», dijo él de repente, tomando la iniciativa. Su tono era seguro, firme, como si supiera que no podía escapar de lo que estaba por suceder. Patricia asintió, sin palabras, mientras una parte de ella se cuestionaba cómo había llegado a ese punto tan rápido. Pero otra parte, más profunda, deseaba perderse en esa tormenta, en ese volcán que claramente se desataba cada vez que Felipe hablaba, cada vez que sus ojos se encontraban. En ese momento, ambos sabían que algo mucho más grande que una simple conversación estaba comenzando a tomar forma. El encuentro ardiente entre ellos había comenzado, y con él, una conexión que podría incendiar todo a su paso. La fusión de almas. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, pero la tensión que se había generado entre Patricia y Felipe seguía ardiendo en el aire. Después de ese primer encuentro en el bar, ambos se separaron, pero ni uno ni otro podía escapar de la huella que el otro había dejado. La charla había sido corta, pero había algo en ella que resonó profundamente en ellos. Algo más allá de la atracción física, algo más profundo, como si sus almas se hubieran tocado de manera inexplicable. Patricia regresó a su habitación en el hotel, pero no podía conciliar el sueño. El pensamiento de Felipe no dejaba su mente, y lo peor de todo era que no sabía cómo manejarlo. Ella, una mujer de control, siempre había sido capaz de dominar cada aspecto de su vida, desde su carrera hasta sus relaciones personales. Pero este hombre, con su intensidad abrasadora, parecía haber dejado una grieta en esa fachada que tanto cuidaba. Lo peor de todo era que, en lugar de temerle, sentía una curiosidad creciente, como si deseara ver qué había más allá de esa mirada tan penetrante. La mañana siguiente, la conferencia continuó, pero Patricia ya no estaba tan enfocada en los oradores ni en las cifras. Cada vez que su mente divagaba, encontraba su camino de vuelta a Felipe. Lo pensaba en los momentos más inesperados, cuando pasaba por el lobby del hotel, cuando veía a una pareja de desconocidos caminando juntos, incluso cuando miraba el cielo gris de la ciudad. Felipe estaba en su mente, y algo en ella comenzaba a entender que había algo más en el que no podía negar. Fue en el almuerzo cuando la casualidad, o el destino, la hizo tropezar nuevamente con él. Mientras Patricia se acercaba al buffet, Felipe apareció, tan tranquilo y tan seguro de sí mismo como siempre. Ella se detuvo un instante, dudando si acercarse o no, pero sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo su ser se sintió arrastrado hacia él. No había escape. «¿Te gustaría unirte a mí para comer?», preguntó él, su voz grave y profunda como siempre, pero con una invitación clara en su tono. No era una pregunta común, sonaba más como una certeza, como si ya supiera que ambos necesitaban este momento. Patricia no pudo evitar sonreír, aunque por dentro se sentía ligeramente desconcertada. ¿Por qué todo en él la atraía de esa manera? Pero en lugar de resistirse, aceptó. Al fin y al cabo, lo que estaba ocurriendo entre ellos ya era inevitable. Se sentaron en una mesa alejada de los demás asistentes, en un rincón donde la privacidad parecía protegerlos. La conversación comenzó de manera ligera, pero rápidamente se profundizó. Patricia, aún algo cautelosa, comenzó a abrirse más, hablando de su trabajo, de sus logros y de las pequeñas frustraciones que a veces no podía compartir con nadie. Felipe escuchaba atentamente, sin interrumpir, con una mirada tan fija que parecía conocerla mejor que ella misma. «Nunca habías hablado de esto con nadie, ¿verdad?», y dijo Felipe en un susurro, con un leve toque de comprensión en su voz. Patricia lo miró, sorprendida. «¿Cómo podías saber eso?». «Ah, no», respondió, más como una afirmación que como una respuesta. Nunca había encontrado a alguien con quien compartir sus inseguridades, no de esa manera tan profunda. Pero con él, se sentía como si sus palabras pudieran fluir sin filtros. Era como si Felipe hubiera desnudado su alma con solo mirarla. «Y yo tampoco», confesó él, después de un largo silencio. Sus ojos se suavizaron por un momento, como si compartiera una parte de sí que rara vez dejaba ver. «Nunca he tenido a alguien con quien sentirme libre»,
tan, sin barreras. Quizás eso es lo que nos hace especiales, Patricia. La conexión que tenemos. Patricia no sabía qué decir. Por un momento, solo podía mirarlo, tratando de entender lo que acababa de ocurrir entre ellos. La intensidad de su mirada, la forma en que su presencia parecía llenar todo el espacio, le hizo sentir como si estuvieran en su propio mundo, aislados de todo lo demás. Felipe, al notar el cambio en su expresión, sonrió de manera enigmática, pero sin la arrogancia que normalmente acompañaba a su sonrisa. Era una sonrisa suave, que parecía decir que entendía lo que ella estaba experimentando. Algo profundo, algo que ambos compartían sin necesidad de palabras. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Patricia y Felipe continuaron hablando. Sus almas, de alguna manera, se fueron fusionando, entendiendo lo que el otro necesitaba, sin que fuera necesario decirlo. Se dieron cuenta de que sus vidas habían estado llenas de barreras, de murallas que se habían construido con el tiempo. Pero, con cada palabra que intercambiaban, esas barreras parecían desmoronarse, dejando un espacio para algo más profundo, algo más intenso. De repente, Patricia sintió una necesidad urgente de estar más cerca de él, de sentir su energía de una manera más visceral. Su cuerpo se adelantó, casi sin pensarlo, hasta que sus manos se rozaron levemente sobre la mesa. Fue un toque fugaz, pero que hizo que todo su ser reaccionara, como si una chispa hubiera caído sobre un océano de gasolina. Felipe, sintiendo la electricidad en el aire, la miró con una mezcla de deseo y comprensión. ¿Sabes lo que siento?, y le preguntó en voz baja, tan cerca que sus labios casi se tocaban. Patricia asintió, incapaz de articular palabra. Lo sentía en su piel, en su alma, en cada rincón de su ser. El deseo, la conexión, el entendimiento mutuo, todo se mezclaba en una fusión que ya no podía contenerse. Y en ese instante, mientras sus miradas se entrelazaban, se dieron cuenta de que nada en sus vidas sería igual. Lo que había comenzado como una simple atracción había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande, algo más ardiente. Algo que, al igual que el fuego, no se podía apagar. Se levantaron, lentamente, como si el mundo entero hubiera desaparecido alrededor de ellos. Las manos de Felipe tomaron las de Patricia, y juntos caminaron hacia un destino que ya no podían evitar. El volcán había comenzado a hacer erupción, y el éxtasis de ser el uno para el otro los llevaría por un camino de pasión y descubrimiento sin retorno. La llama del deseo. La noche había caído con un manto de misterio sobre la ciudad, pero en el interior del hotel, la atmósfera parecía impregnada de una tensión palpable. Patricia y Felipe caminaban por el pasillo en dirección a sus habitaciones, pero algo había cambiado entre ellos. La conversación había cesado, como si las palabras ya no fueran necesarias. La energía que los rodeaba, la conexión que habían compartido esa tarde, estaba tomando una forma más intensa, más visceral. La atracción entre ellos no era solo una chispa, se había convertido en una llama ardiendo que parecía consumir todo lo que tocaba. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Patricia, ambos se detuvieron, sus cuerpos más cerca de lo que nunca habían estado, pero con una distancia invisible que no querían cruzar aún. Se miraron por un largo momento, sus respiraciones mezclándose en el aire caliente. Patricia podía sentir el pulso acelerado en su pecho, su piel ardiente bajo la mirada de Felipe. La conexión entre ellos era tan intensa que casi dolía. Felipe dio un paso adelante, su presencia envolviendo todo a su alrededor. Sin decir una palabra, levantó una mano y acarició suavemente el rostro de Patricia, el roce de sus dedos tan ligero como una brisa, pero lo suficiente como para encender algo dentro de ella. La miró con esos ojos oscuros, profundos, como si pudiera ver directamente en su alma. Y no sé qué está pasando entre nosotros, Patricia, pero no puedo detenerlo. Su voz era baja, áspera, como si cada palabra le costara, pero al mismo tiempo, estaba llena de deseo. Patricia lo miró, sin poder apartar la vista de él. No podía negar lo que sentía. Su cuerpo reaccionaba de maneras que no había anticipado, que no podía controlar. Había algo en el que la llamaba, algo en esa mirada, en la forma en que se acercaba a ella sin prisa, pero con una certeza que la hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, increíblemente viva. «Yo tampoco quiero detenerlo», respondió con voz temblorosa, pero segura.
sabía lo que quería. Sabía que esa llama que los rodeaba no se apagaría por nada. Felipe se inclinó lentamente, sus labios apenas rozando los de Patricia, como si esperara que ella lo detuviera. Pero Patricia, sintiendo el fuego en su interior, cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso suave al principio, un toque de sus bocas que encendió una chispa, pero rápidamente se transformó en algo más ardiente, más urgente. La pasión entre ellos era feroz, como si ambos supieran que algo mucho más grande estaba comenzando a desatarse. Las manos de Felipe recorrieron su espalda, tirando suavemente de ella hacia él. Patricia podía sentir la firmeza de su cuerpo, la fuerza en cada movimiento, y eso la hizo sentirse completamente vulnerable, pero también completamente deseada. Era una sensación embriagadora, como si el control se le escapara de las manos, como si todo lo que hubiera conocido hasta ese momento se desvaneciera en la oscuridad. «Te quiero, Patricia», susurró Felipe contra sus labios, su respiración entrecortada por el deseo. Sus manos encontraron su cuello, acariciando suavemente su piel, sintiendo la temperatura elevada que los rodeaba. Cada palabra era una promesa, una declaración de lo que estaba por venir. Patricia, sin poder resistirse, le correspondió con una pasión igual de desbordante. Deshizo el botón de su camisa, sus dedos temblorosos, pero decididos. Quería sentirlo, quería conocer cada centímetro de su cuerpo, como si estuviera descubriendo una parte de ella misma que había permanecido oculta. Se deshizo del resto de su ropa con movimientos rápidos, su corazón latiendo más rápido con cada capa que caía. La habitación, antes ordenada, parecía transformarse en un espacio cargado de energía, como si el aire mismo se volviera denso y pesado por el deseo que los envolvía. Felipe no podía apartar la vista de ella. La mujer que tenía frente a él era todo lo que había deseado y mucho más. La fuerza que emanaba de Patricia, su seguridad, su vulnerabilidad en ese momento, lo volvían loco. No había espacio para la duda, no había tiempo para detenerse. Cada segundo que pasaba junto a ella le quemaba como el fuego, y no quería que esa sensación se desvaneciera. Se acercó de nuevo, sus labios se encontraron con los de ella en un beso más profundo, más exigente. Las manos de Patricia exploraban su piel, tocando los músculos tensos de su pecho, sintiendo la calidez que emanaba de él. Con cada roce, su cuerpo respondía de manera instintiva, deseando más, buscando algo que solo él podía darle. Felipe la levantó, con facilidad, y la llevó hasta la cama, sus ojos fijos en ella mientras la dejaba caer suavemente sobre las sábanas. La habitación parecía desaparecer, y solo quedaban ellos dos, en su propio mundo, atrapados en la llama de un deseo que no podían apagar. Patricia lo miró, con una intensidad que casi la desbordaba, y sus palabras salieron en un susurro, un reto suave, pero lleno de pasión. «Hazlo. Quiero sentirlo todo». Felipe sonrió, y esa sonrisa, que siempre parecía reservada, ahora estaba llena de una promesa. Se deshizo de lo poco que quedaba entre ellos, sus cuerpos finalmente desnudos, expuestos. Ninguno de los dos quería más barreras, no en ese momento. Era una entrega mutua, sin reservas, sin miedo. El mundo dejó de existir por un instante. Todo lo que importaba era el calor que compartían, la forma en que sus cuerpos se fusionaban, la manera en que sus almas se conectaban más allá de lo físico. No había vuelta atrás. La llama que habían encendido se había convertido en un fuego incontrolable, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. La pasión se desató en cada rincón de la habitación. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si siempre hubieran estado destinados a unirse de esa manera. Cada caricia, cada beso, cada suspiro parecía intensificar lo que ya era inevitable. No era solo deseo, era una fusión, una conexión tan profunda que nada podría separarlos. Y cuando finalmente llegaron al clímax, el mundo pareció detenerse. Todo lo que conocían, todo lo que habían sido, desapareció en un instante de pura satisfacción. Era como si todo en su vida los hubiera preparado para ese momento, para esa llama que había crecido hasta consumirlos por completo. En el silencio posterior, solo se escuchaba el sonido de sus respiraciones, pesadas, entrelazadas. Patricia descansó en los brazos de Felipe, su mente todavía perdida en el éxtasis de lo que acababa de suceder. No sabía qué significaba para ellos lo que acababa de ocurrir, ni si estaba lista para enfrentarse a lo que eso traería,
pero en ese momento, nada más importaba. La llama del deseo había quemado todo a su paso, y ahora solo quedaba el eco de su ardor. Los ecos del volcán. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. La habitación, aún impregnada con el rastro de la pasión de la noche anterior, parecía estar envuelta en una quietud pesada, como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos. Patricia despertó lentamente, aún envuelta en las sábanas, sus recuerdos de la noche anterior como una corriente caliente que seguía corriendo por su cuerpo. Los ecos del volcán, la explosión de deseo, seguían resonando en su mente y en su piel, pero algo en su interior la alertaba de que lo que acababan de vivir no era solo un momento de éxtasis. Miró a Felipe, quien aún dormía a su lado, su cuerpo descansando contra las sábanas arrugadas, su rostro relajado en un sueño profundo. A pesar de la calma de la escena, Patricia no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. La energía que había compartido con él no se desvanecía, al contrario, parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Pero, ¿era esa energía suficiente para sostener lo que acababan de empezar? La duda comenzaba a tomar forma en su mente. Felipe despertó poco después, su mirada encontrando la de ella al instante. En sus ojos había un brillo, un destello que lo delataba, algo había cambiado entre ellos. La conexión que había comenzado como un juego de seducción ahora se había transformado en algo más profundo, más verdadero. Pero en el fondo, Patricia sabía que esa conexión también podría ser peligrosa. Las pasiones desatadas entre ellos no podían ser contenidas por mucho tiempo. El volcán que había estallado la noche anterior no podía dejar de rugir. «Buenos días», dijo Felipe, su voz baja, aún cargada de sueño, pero con un tono de complicidad. Patricia sonrió suavemente, aunque su mente estaba lejos. La imagen del volcán seguía ardiendo en su cabeza, recordándole que las pasiones, cuando no se controlan, pueden consumirlo todo. «Buenos días», respondió ella, tratando de ocultar el torbellino de pensamientos que la sacudían. Felipe se acercó a ella, tocando su rostro con ternura, una expresión de suavidad en sus gestos que contrastaba con la intensidad de lo que había sucedido entre ellos. Pero Patricia podía ver a través de él. A pesar de su aparente calma, la tensión estaba presente, como una cuerda tensada que podría romperse en cualquier momento. «La noche fue», comenzó él, pero no terminó la frase. No era necesario. Ambos sabían lo que había sucedido, y las palabras no podían abarcar la magnitud de lo que habían compartido. Patricia asintió, pero su mente seguía trabajando. La pasión que los había unido anoche había sido imparable, pero lo que sentía ahora era diferente. Había algo más en juego, algo más profundo que las emociones de la noche anterior. El volcán dentro de ella seguía rugiendo, pero ahora sentía el miedo de lo que esa explosión podría traer. ¿Podrían manejar la lava que habían dejado atrás? El silencio se alargó entre ellos, hasta que finalmente Felipe rompió la quietud con una pregunta cargada de significado. «¿Qué es lo que sientes, Patricia?» La pregunta la golpeó como una ola, arrastrándola hacia la orilla de la incertidumbre. ¿Qué sentía? El volcán dentro de ella seguía rugiendo, pero ¿era amor lo que sentía por él? ¿O era solo el deseo, la necesidad de más, la atracción que los había llevado a ese punto? No podía responder con facilidad. No podía, porque sus sentimientos eran una mezcla de confusión y pasión, de anhelo y miedo. «No lo sé», respondió, sus ojos buscando la verdad en los de él. En su voz había una mezcla de inseguridad y deseo, como si no pudiera decidirse entre lo que su corazón le dictaba y lo que su mente le advertía. Felipe la observó en silencio, sus ojos profundos, como si pudiera ver dentro de ella, descifrar cada una de las emociones que estaban siendo tan difíciles de nombrar. Se acercó más, y sin decir una palabra, la abrazó con fuerza. Patricia se dejó llevar por ese abrazo, buscando consuelo en su cercanía. Pero, aunque su cuerpo le pedía estar cerca de él, su corazón no dejaba de advertirle que debía ser cautelosa. «Oh, lo siento», dijo él de repente, separándose ligeramente para mirarla. Sus manos le acariciaron suavemente el rostro, como si quisiera borrar cualquier duda de su mente. «Sé que esto ha sido impredecible. Pero no me arrepiento». Patricia tragó saliva, sintiendo como su corazón latía más rápido con cada palabra que él pronunciaba. No se arrepentía,
¿Pero qué significaba eso? ¿Era solo una aventura, un escape del mundo exterior, o algo más profundo? Yo tampoco me arrepiento, admitió finalmente, con una voz suave, casi temblorosa. Pero no sé lo que esto significa para nosotros. Felipe la miró en silencio por un largo momento, como si estuviera buscando la respuesta que ni él mismo sabía. Finalmente, con una expresión seria, habló. Quizás no sepamos lo que significa ahora, pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Lo que pasó anoche, lo que estamos viviendo, no es solo deseo, Patricia. Es más que eso. Las palabras de Felipe la sacudieron, pero también la atraparon. ¿Era cierto? ¿Podía ser que lo que compartían no fuera solo una chispa pasajera? ¿Podía ser que ese volcán interno no solo fuera fuego, sino algo más duradero? No quiero que esto se convierta en algo que duela, dijo Patricia, con los ojos brillando por la emoción. No quiero perderme en esto, Felipe. Él asintió, entendiendo lo que estaba diciendo. Sabía que el volcán que había despertado entre ellos podía consumirlos por completo si no tenían cuidado. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía evitarlo. Algo en su interior le decía que había encontrado algo que valía la pena, algo que podría cambiarlo todo. Vamos a tener que aprender a manejarlo, dijo Felipe, su voz llena de determinación. O no sé lo que nos depara el futuro, pero sé que quiero que tú formes parte de él. Esas palabras hicieron que el corazón de Patricia se acelerara aún más, pero también la llenaron de una sensación extraña. ¿Podía confiar en lo que sentía, o el volcán que había despertado entre ellos terminaría por devorarlos? El día pasó en un suspiro. A medida que la jornada avanzaba, la tensión seguía en el aire. Aunque trataban de mantener una fachada tranquila, los ecos de la explosión interna entre ellos no dejaban de resonar. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, era suficiente para encender la chispa nuevamente. La pregunta seguía flotando en el aire, sin respuesta. ¿Podrían sobrevivir a la lava del volcán, o acabarían siendo consumidos por ella? Lo que sí sabía Patricia es que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. La calma después de la tormenta. La mañana llegó lentamente, como un susurro en medio del caos. Después de la explosión emocional y física de la noche anterior, Patricia se despertó en la cama, el calor de su cuerpo aún resonando con el eco del volcán que Felipe había desatado. Pero ahora todo estaba en silencio. La tormenta había pasado, pero sus efectos seguían marcando el paisaje de su corazón. Se estiró lentamente, su cuerpo aún adolorido pero satisfecho, como si cada rincón de ella estuviera despierto y consciente del cambio que había ocurrido. La calma era extraña, como si todo lo que habían experimentado hubiera sido una especie de tempestad momentánea que, al finalizar, dejaba un vacío pesado, difícil de llenar. Las palabras no se habían dicho, pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Felipe no estaba a su lado. El espacio vacío en la cama, aunque pequeño, le recordó a Patricia que no podía aferrarse a lo que había sucedido la noche anterior. Necesitaba procesarlo, entender lo que significaba para ellos. No podía perderse en la intensidad de sus emociones, aunque el deseo ardía en cada fibra de su ser. Al levantarse, vio la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, creando un juego de sombras que danzaban suavemente sobre el suelo. Patricia caminó hasta la ventana, mirando el paisaje de la ciudad que despertaba a su alrededor. La vida continuaba, indiferente a la tormenta interna que había marcado su corazón. Respiró hondo, intentando despejar la mente y encontrar algo de paz. Al dar vuelta, sus ojos encontraron a Felipe, que la observaba desde la puerta de la habitación. Su presencia era serena, aunque sus ojos aún conservaban ese brillo de complicidad y deseo no resuelto. Había algo en su mirada que le transmitía seguridad, pero también una carga de incertidumbre, como si él también estuviera procesando lo sucedido, como si estuviera buscando algo más que las palabras no podían expresar. «Buenos días», dijo él, con una voz suave, que se mezclaba con la calma de la mañana. Patricia le sonrió, una sonrisa que llevaba consigo una mezcla de satisfacción y duda. Era difícil procesar lo que había sucedido entre ellos, como si aún estuvieran en medio de una neblina emocional que no sabían cómo disipar. «Buenos días», respondió ella, sin saber exactamente cómo continuar la conversación. El peso de las palabras no dichas pesaba demasiado,
y aunque quería seguir el ritmo tranquilo del momento, sabía que no podía quedarse en silencio. Felipe caminó hacia ella, la distancia entre ellos reduciéndose con cada paso. Patricia pudo sentir la calidez de su cuerpo antes de que él la alcanzara, y su presencia, aunque reconfortante, también traía consigo una sensación de vulnerabilidad que ninguno de los dos quería admitir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Felipe, deteniéndose justo frente a ella, sus ojos buscando los de Patricia con una intensidad tranquila. La pregunta, tan simple y directa, le dio a Patricia el espacio para expresar lo que sentía, aunque las palabras se le escaparan entre los dedos, como si no pudieran articular completamente el aluvión de emociones dentro de ella. No sé, respondió, y al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de lo cierto que era. No sabía cómo se sentía, pero sí sabía que había algo profundo que la conectaba con él. Algo que no podían ignorar, aunque no pudieran entenderlo completamente. Felipe la miró en silencio, como si estuviera escuchando más allá de las palabras, como si pudiera sentir la tormenta interna que ella experimentaba. En su rostro había una expresión de comprensión, una que le hacía saber que él no estaba buscando una respuesta perfecta, sino una genuina. No tienes que saberlo todo, Patricia, dijo con suavidad, sus manos tomando las suyas en un gesto que era al mismo tiempo protector y empático. A veces, lo único que necesitamos es tiempo para entender lo que está sucediendo dentro de nosotros. Patricia asintió, sintiendo un pequeño alivio al escuchar sus palabras. Quizás no tenían que tener todas las respuestas ahora. Quizás solo necesitaban estar juntos, en este momento de calma, para poder enfrentarse a lo que vendría después. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era una calma tranquila, como el mar después de una tormenta. Ninguno de los dos sentía la necesidad de hablar, como si las emociones compartidas durante la noche anterior ya hubieran dicho todo lo que había que decir. En lugar de palabras, sus cuerpos hablaban con la cercanía de sus manos, con la suavidad de sus respiraciones sincronizadas. Quizás sea mejor que tomemos las cosas con calma, dijo Felipe, finalmente rompiendo el silencio con una voz que reflejaba una cierta resignación y una quietud tranquila. No tenemos que apresurarnos a ponerle etiquetas a lo que estamos viviendo. Podemos dejar que esto se desarrolle de manera natural. Patricia lo miró, encontrando en sus ojos una certeza que le transmitió seguridad. No sabía hacia dónde los llevaría esta conexión, pero en ese momento, en esa calma después de la tormenta, se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba vivir el presente, disfrutar de la hora y permitir que el tiempo revelara lo que estaba destinado a ser. Está bien, respondió ella, su voz suave y calmada. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Felipe la abrazó entonces, rodeándola con sus brazos, y por un momento, Patricia se dejó llevar por la paz de su contacto. La tormenta había pasado, pero el volcán seguía latente dentro de ambos, esperando su momento para estallar de nuevo. Sin embargo, en ese instante, ambos se dieron cuenta de que la calma podía ser tan poderosa como la pasión, y que a veces, es en los momentos de silencio donde se construye la verdadera conexión. La jornada avanzó, y aunque la calma siguió reinando en el aire, Patricia ya no temía lo que vendría después. Había encontrado la paz en la incertidumbre, y en ese espacio de vulnerabilidad, sabía que había algo hermoso por descubrir. Los ecos del volcán seguían presentes, pero la calma, por primera vez, también lo era. Y esa calma, en su quietud, parecía decirle que lo más importante era estar dispuesta a vivir el proceso, sin prisas, sin miedos. Solo el presente, solo el ahora. El reto del amor. La relación de Patricia y Felipe había cambiado, transformándose en algo más profundo y complejo que lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. La calma después de la tormenta había dado paso a un desafío más grande, el reto de amar sin perderse en la incertidumbre, el reto de descubrir si lo que compartían realmente podía resistir el paso del tiempo o si sería una llama que se extinguiría rápidamente, consumida por las dudas y los miedos. Era un día común, pero ambos sabían que había algo diferente en el aire. Después de lo que sucedió en la noche anterior, sus cuerpos y sus mentes estaban en una danza extraña, una que no sabían cómo seguir. Patricia se encontraba sumida en sus pensamientos mientras caminaba por su departamento, tratando de encontrar un sentido a lo que estaba sucediendo entre ellos. Podía sentir la presión de la pregunta no dicha, esa que siempre estaba flotando en el aire,
hasta dónde podía llegar su amor. Felipe, por su parte, también sentía la creciente tensión. Después de una noche llena de pasión y revelaciones, había sentido que algo se había fortalecido entre ellos, pero también sabía que la verdadera prueba no era lo que sucedía entre sus sábanas, sino lo que ocurriría fuera de ellas, cuando la vida real los confrontara con sus miedos y vulnerabilidades. El teléfono de Patricia sonó, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Felipe. ¿Nos vemos esta noche? Tengo algo que quiero hablar contigo. El simple hecho de leer esas palabras provocó un nudo en su estómago. Sabía que este algo significaba que algo importante estaba por suceder. El reto de su relación, el desafío que ninguno de los dos había querido enfrentar, finalmente iba a ser puesto sobre la mesa. Esa noche, cuando llegaron al lugar donde Felipe había sugerido encontrarse, un restaurante tranquilo con una vista panorámica de la ciudad, Patricia sintió que todo su cuerpo estaba tenso. La energía en el aire entre ellos era palpable. Ninguno de los dos quería dar el primer paso, pero sabían que el otro ya había dado el suyo. El desafío de confrontar el futuro estaba a la vista. Felipe la miró intensamente, y ella pudo ver en su rostro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Aquella no era la mirada apasionada de la noche anterior, era algo mucho más profundo, una mirada que decía que estaban en la antesala de un cambio, de una elección que definiría el curso de su relación. Patricia, dijo él, su voz seria, pero cálida, después de todo lo que hemos vivido juntos, siento que es el momento de ser sinceros, de poner sobre la mesa lo que realmente estamos buscando. Porque sé que esto no ha sido solo un juego para ti, y no quiero que lo sea para mí. Pero, ¿qué pasa si lo que estamos viviendo es solo un reflejo del deseo y la pasión? ¿Qué pasa si lo que compartimos ahora no es suficiente para construir algo sólido? Patricia se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo el peso de las palabras de Felipe. Él estaba planteando lo que ambos sabían, pero ninguno había tenido el coraje de decirlo. Estaban en un punto de inflexión, un momento en el que el amor y la incertidumbre se entrelazaban, donde ambos debían decidir si realmente podían tomar el siguiente paso. Felipe, no sé qué será esto entre nosotros, dijo Patricia finalmente, levantando la mirada para encontrar los ojos de él. Todo lo que sé es que no quiero perderme en la confusión de lo que podría ser. Si esto va a funcionar, tenemos que ser honestos. No podemos seguir dejándonos llevar solo por el deseo y la emoción. Hay algo más aquí, y no quiero que se apague, pero también sé que no puedo seguir viviendo en un mar de dudas. Felipe la observó en silencio por un instante, sus ojos buscando algo en los de ella, como si tratara de leer lo que no se decía. Sabía que Patricia estaba asustada, y también lo estaba él. Había momentos en los que el deseo de estar cerca de ella se sentía tan abrumador que olvidaba lo que realmente quería de la vida, de la relación. Y ahí estaba, ante ella, dándose cuenta de que el amor no podía ser solo una explosión de pasión, sino una construcción paciente y a veces dolorosa. Tienes razón, respondió, su voz firme pero suave. No podemos seguir así, Patricia. Quiero algo más. Quiero un futuro contigo, si tú también lo quieres. Pero, para eso, tenemos que ser más que una atracción. Tenemos que ser compañeros, entendernos más allá de lo físico, y eso incluye compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades. Yo no quiero que esto sea solo un juego, pero tampoco sé si estoy listo para comprometerme con todo lo que eso implica. El aire entre ellos se llenó de un silencio pesado. Patricia podía sentir la tensión, pero también percibía algo más. Había una honestidad cruda en las palabras de Felipe, algo que la sorprendió y la hizo cuestionarse si ella también estaba dispuesta a dar ese paso. Y no es fácil, dijo ella, mirando su copa de vino con atención. Pero no quiero quedarme en la superficie de esto. No quiero que sea solo un deseo ardiente que se apaga con el tiempo. Si esto va a funcionar, tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo que venga, a conocernos de verdad, incluso cuando las pasiones no sean tan intensas. Porque el amor no se trata solo de fuego, también se trata de la calma que puede seguirlo, de los días en los que no hay grandes gestos, pero en los que aún elegimos estar juntos. Felipe asintió lentamente, la serenidad reemplazando la intensidad de su mirada. Había algo en las palabras de Patricia que lo hizo sentir más seguro. Quizás,
El verdadero reto del amor no era lo que pasaba en los momentos de éxtasis, sino lo que sucedía cuando todo se calmaba, cuando las expectativas y las emociones se mezclaban con la realidad. De entonces, tenemos un reto por delante, dijo Felipe, una sonrisa leve dibujándose en sus labios. Un reto que vale la pena, porque yo también quiero eso. Quiero ver hasta dónde podemos llegar, pero sé que no será fácil. Pero si tú estás dispuesta, yo lo estoy también. Patricia lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. El reto del amor no sería sencillo, pero lo que había entre ellos valía la pena. Sabía que no había garantías, pero también sabía que, a pesar de todo, era un riesgo que quería tomar. Ambos se quedaron en silencio por un momento, saboreando la realidad de sus palabras. El reto estaba planteado, pero la fuerza de su conexión era lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera. Y aunque el camino por delante estuviera lleno de incertidumbre, Patricia ya no sentía miedo. Estaba dispuesta a aceptar el desafío del amor. La erupción del corazón. El aire era denso y cálido esa tarde. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como si el universo mismo estuviera reflejando lo que ocurría dentro de Patricia y Felipe. Los días de calma y reflexión habían pasado, y ahora se encontraba frente a lo inevitable, la erupción del corazón. El amor que compartían había crecido, evolucionado y, como un volcán, se había formado en silencio, alimentado por el deseo, las inseguridades y las promesas no dichas. Pero el terreno estaba cada vez más inestable, y ambos sabían que tarde o temprano algo iba a estallar. Ya no podían seguir ocultando lo que sentían realmente el uno por el otro. Había llegado el momento de la verdad. Felipe se encontraba sentado en su departamento, mirando el teléfono en sus manos, dudando si marcar el número de Patricia o dejar que las cosas se enfriaran. El nudo en su estómago le quemaba, y una parte de él quería huir, salir corriendo de esa relación que lo había sacudido tanto. Pero otra parte, la que hablaba desde su corazón, le decía que tenía que enfrentarlo, que no podía seguir viviendo entre las sombras de su propia indecisión. Necesitaba saber si Patricia sentía lo mismo. Necesitaba escucharla. Finalmente, sin pensarlo más, marcó su número. El sonido del timbre pareció resonar como un latido de su propio corazón. En su mente, las preguntas se agolpaban. ¿Estará lista para esto? ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Qué pasa si todo esto se desmorona? Cuando Patricia contestó, su voz tembló ligeramente, como si también sintiera la tensión en el aire. «Hola, Felipe», dijo, con un tono suave, casi como si supiera que lo que iba a suceder cambiaría todo. «Patricia», respondió él, su voz seria, pero cargada de emoción. «Necesito verte. Tengo que hablar contigo». Ella sintió el peso de esas palabras y, aunque algo en su interior temía lo que estaba por venir, también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando entre ellos. El amor que había empezado como una chispa incontrolable ya no podía ser contenido. Ahora era una fuerza imparable que tenía que ser liberada. Se encontraron en un pequeño parque cerca de sus departamentos. El lugar estaba tranquilo, solo iluminado por la luz tenue de las farolas que comenzaban a encenderse. El viento soplaba suavemente entre los árboles, pero Patricia no podía evitar sentir el calor que emanaba de la cercanía de Felipe. El espacio entre ellos estaba cargado de una energía que no se podía negar. Felipe la miró a los ojos, su respiración era algo irregular, y su pecho parecía latir más rápido a medida que las palabras que había estado guardando tanto tiempo empezaban a formarse en su garganta. Sentía que estaba a punto de explotar, y no estaba seguro de si estaba listo para el impacto. Sin embargo, sabía que debía ser honesto, porque cualquier otra cosa solo llevaría más confusión y dolor. «Patricia», dijo con voz profunda, «no puedo seguir viviendo con esta tensión. Desde que te conocí, algo cambió en mí. Lo que comenzó como un deseo, una atracción, se ha transformado en algo mucho más grande. Te quiero de una manera que no puedo explicar con palabras, y eso me asusta. Pero no quiero vivir con miedo a lo que esto podría significar para nosotros. Quiero saber si sientes lo mismo». Las palabras salieron de su boca como una erupción. No había marcha atrás. Estaba expuesto, vulnerable, con su corazón al descubierto. El temor de ser rechazado estaba allí, pero, a medida que lo decía,
La tensión en su pecho empezaba a disiparse. Al menos lo había dicho. Ya no tenía que cargar con el peso de la incertidumbre. Patricia, al escuchar esas palabras, sintió como si todo su cuerpo se hubiese detenido. Las palabras de Felipe eran como lava caliente corriendo por su ser, inundando cada rincón de su corazón. Sabía que había algo dentro de ella que siempre había estado allí, algo que nunca había querido admitir por completo. Pero al escuchar a Felipe, entendió que ya no podía negarlo. Ya no podía huir de lo que sentía. Durante unos segundos que parecieron eternos, ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad, la sinceridad que sentía en cada palabra que acababa de escuchar. No podía esconder lo que sentía, ni lo que había estado reprimiendo dentro de sí misma. Felipe, empezó, su voz entrecortada, pero cargada de una pasión contenida. Lo que siento por ti es más fuerte de lo que puedo controlar. Pero también me asusta. Nunca había sentido algo tan intenso, tan real. El amor no es algo que pueda tomar a la ligera, y yo no quiero que esto se acabe tan rápido, ni que sea solo una fantasía. Pero no sé si soy capaz de manejar todo lo que esto implica. Felipe le escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza, esperando, ansiando las palabras que ella pudiera decir a continuación. Estaba claro que no solo ella sentía esa llama ardiente, pero la incertidumbre aún nublaba su mente. Había algo en su interior que deseaba lanzarse al abismo de este amor, pero su lógica le decía que debía tener cuidado. Entonces, lo que necesitamos es tiempo, dijo Patricia finalmente, con una claridad que la sorprendió a sí misma. El miedo seguía allí, pero la certeza de que lo que compartían valía la pena superaba cualquier duda. Felipe respiró profundamente, liberando una tensión que no sabía que llevaba. Ella tenía razón. El tiempo no era su enemigo, sino su aliado. La erupción de sus sentimientos había llegado, pero la forma en que manejaron la explosión determinaría si podrían sobrevivir al caos que a veces trae el amor. De entonces, vamos a vivir esto sin miedo, Patricia. Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso, sin que la pasión nos consuma, pero sin dejar que el miedo nos controle. Porque lo que sentimos no es solo fuego, también hay algo más, algo que necesitamos entender. El viento sopló más fuerte, como si la naturaleza misma celebrara su decisión. En ese instante, los dos comprendieron que la erupción de su amor no era el fin, sino el principio. La lava de sus corazones había estallado, pero en lugar de destruirlo todo, comenzó a construir algo nuevo, algo sólido, algo que nunca habrían imaginado, una relación real, cruda y profundamente humana. Lo que seguía no sería fácil, pero ambos sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. La erupción del corazón había comenzado, y ya nada podría detenerlos. La paz del volcán. El tiempo había pasado. La erupción había cesado, y el volcán en sus corazones, que había estado ardiendo con una intensidad imparable, comenzaba a encontrar su equilibrio. Patricia y Felipe se encontraban en un lugar diferente, un espacio donde la pasión ya no era el único motor que los impulsaba, pero donde seguía existiendo una chispa, más madura y serena. El fuego había dado paso a una calma que ambos habían temido, pero que ahora entendían como una bendición. Era una tarde tranquila en el campo, el cielo despejado con tonos pastel, y el aire fresco llenaba sus pulmones con una paz que solo el silencio de la naturaleza podía ofrecer. Habían decidido escapar de la ciudad por un día, buscando desconectar de la vorágine que había caracterizado su relación al principio. La aventura había sido intensa, pero ahora necesitaban detenerse, reflexionar y ver todo lo que habían construido juntos. Ambos caminaban de la mano por un sendero entre los árboles, con los rayos del sol filtrándose suavemente entre las hojas. La tierra a sus pies era firme, un contraste con la lava que había marcado su camino. Cada paso era un recordatorio de que no estaban en la misma etapa de su relación que al principio. Habían aprendido a no temerle a la calma, a aceptarla como una parte fundamental del amor. Y aunque seguían siendo intensos en sus emociones, la sobrecarga de pasión y tormentas internas había quedado atrás. Patricia observaba a Felipe, notando los pequeños cambios en su rostro. Ya no había inseguridades, ni miedos que oscurecieran su mirada. Ahora, había serenidad. Los dos habían entendido que el amor verdadero no se trata solo de la excitación, sino también de la estabilidad, la comprensión y la aceptación del otro tal como es, sin querer forzar nada.
La fusión de sus almas no solo había sido un fuego abrasador, sino también un proceso de conocimiento mutuo, de paciencia, de descubrimiento. Felipe se detuvo frente a un río tranquilo que fluía en el fondo del valle. Sus aguas eran claras, sin rastro de turbulencia, reflejando el cielo como un espejo. Al igual que el agua, su amor había encontrado su cauce. Ya no era un volcán que explotaba sin control, sino una corriente que fluía serena, adaptándose a los cambios, pero siempre constante. ¿O sabes, Patricia? Y dijo Felipe, su voz suave pero llena de significado. Creo que en este momento puedo ver lo que significa amar de verdad. No es solo la pasión o el deseo, aunque esos son importantes. Es aprender a estar en paz, incluso cuando las cosas no son perfectas. Cuando nos conocemos de verdad, con nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras virtudes. Patricia lo miró, un suspiro suave escapando de sus labios mientras asentía. Había experimentado la misma revelación. Durante tanto tiempo había temido que la pasión entre ellos se apagara o se volviera monótona, pero ahora entendía que la verdadera conexión no dependía de la intensidad constante, sino de la capacidad de adaptarse y crecer juntos. He aprendido mucho de ti, Felipe, respondió ella, su tono lleno de gratitud. Sobre todo, he aprendido que el amor no es un lugar al que llegar, sino un camino que recorrer. No importa lo que suceda, sé que puedo estar tranquila si estamos juntos, porque ya no tengo miedo a lo que pueda venir. Ambos se quedaron en silencio por un momento, sumidos en la belleza que los rodeaba. El agua del río corría suavemente, y todo parecía haberse alineado en ese instante. En sus corazones, la calma había llegado, pero era una calma activa, consciente. La paz no era una renuncia, sino una elección. Felipe miró a Patricia con una sonrisa tranquila, esa misma sonrisa que ahora sentía como suya, como si ya no hubiera barreras entre ellos. Ella le devolvió la sonrisa, y en ese gesto, ambos comprendieron que lo que habían logrado no era solo una historia de amor llena de pasión. Habían encontrado algo más grande, una conexión que los unía en un nivel más profundo, más auténtico. El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en una luz dorada que parecía confirmar todo lo que habían vivido. Sabían que el amor que compartían no se basaba en los momentos perfectos, sino en la forma en que se habían apoyado mutuamente, en cómo habían enfrentado las tormentas y, finalmente, habían aprendido a descansar en la paz de la relación que ahora compartían. No sabían lo que les depararía el futuro, pero en ese momento, con el río fluyendo serenamente frente a ellos y el cielo teñido de colores cálidos, ambos sabían que el volcán que había ardido en sus corazones ahora descansaba, pero su amor seguía siendo tan fuerte como el magma en las profundidades de la tierra, silencioso, firme y eterno. La calma después de la tormenta, murmuró Felipe, tomándola suavemente de la mano. Patricia apretó su mano con suavidad, sonriendo con la certeza de que todo lo que habían atravesado había valido la pena. Ahora, en el último suspiro del día, se dieron cuenta de que la verdadera fuerza de su amor no se encontraba en los momentos explosivos, sino en la paz que habían encontrado el uno en el otro. Y así, mientras el sol se despedía, dejándolos bajo la luz de la luna naciente, supieron que este amor era eterno, como el volcán que descansaba, esperando solo para hacer erupción de nuevo, cuando fuera necesario. Pero hasta entonces, podían descansar tranquilos, sabiendo que la paz del volcán era su refugio, y siempre lo sería. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué la relación entre Patricia y Felipe se compara con un volcán? La relación entre Patricia y Felipe es descrita como un volcán porque está llena de intensidad, pasión y momentos de explosión emocional. Como un volcán, su amor atraviesa fases de fuego ardiente y, al final, encuentra una calma profunda. La metáfora refleja los altibajos y la evolución de su relación, que pasa de ser descontrolada y apasionada a convertirse en una conexión estable y madura. 2. ¿Cuál es el principal conflicto en la historia? El principal conflicto es el reto de equilibrar la pasión y la estabilidad en su relación. Al inicio, Patricia y Felipe se encuentran atrapados en una fase de deseo intenso, pero ambos temen que, si la pasión se calma, su amor se apague. La historia sigue su lucha para superar el miedo a la pérdida de intensidad y aprender a encontrar paz y seguridad en el amor. 3. ¿Cómo cambia la relación entre Patricia y Felipe a lo largo de la historia?
La relación evoluciona de una etapa de pura pasión y deseo a una conexión más profunda y estable. Al principio, ambos están absorbidos por el éxtasis de su atracción, pero a medida que enfrentan sus miedos y vulnerabilidades, aprenden a confiar y apoyarse mutuamente. Finalmente, alcanzan una paz emocional que les permite encontrar una relación más equilibrada y auténtica. 4. ¿Qué simboliza el volcán en el capítulo final de la historia? En el capítulo final, el volcán simboliza la paz y la estabilidad alcanzadas tras los momentos intensos y conflictivos. La calma del volcán representa cómo ambos personajes han aprendido a controlar sus emociones y a disfrutar de una relación duradera y sólida. Aunque la pasión permanece, ahora es controlada y fluye como un río tranquilo en vez de erupciones impredecibles. 5. ¿Cuál es el mensaje central de la historia? El mensaje central es que el amor verdadero no solo se define por la pasión inicial, sino por la capacidad de crecer juntos y encontrar estabilidad en medio de las pruebas y los desafíos. Patricia y Felipe descubren que la verdadera fortaleza de una relación radica en el equilibrio entre la intensidad y la paz, y en el compromiso de ambos para construir un amor que resiste el tiempo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.